Gloria al Señor, paz de Cristo, el Señor los bendiga. Donde quiera que nos van a escuchar, seguimos anunciando las buenas nuevas, seguimos predicando, seguimos hablando desde este lugar y traemos estos temas, diría yo, bastante importantes como todo el tiempo, porque estos temas son los que nos llevan a ir saliendo poco a poco de donde estamos en ciertas tinieblas rumbo siempre hacia la luz del Señor. Y lo que vamos a ver hoy es algo que nos va a abrir mucho el entendimiento y mucho los ojos también. El tema de hoy es la iglesia del Dios viviente. Vamos a ver nosotros hoy en esta tarde el por qué existen tantos errores, el por qué la gente no puede, ahora sí que hablarle a las personas y las personas que se enamoren de Dios. ¿Por qué hay tanto tropiezo dentro de las iglesias? ¿Por qué se ve que tienen todo pero al mismo tiempo no tienen nada? Repito el tema, iglesia del Dios viviente. ¿En qué creen que pueda consistir esto? ¿Creen que consista en lo mucho que sabemos? ¿Creen que consista en la sabiduría que nosotros podamos encontrar? ¿O de qué se trata la iglesia del Dios viviente? Hoy lo vamos a ver de acuerdo a la escritura, ¿sí? Vamos a ver el por qué es tan malo que la gente corra y traten de ellos mismos poner obras, ser pastores. Entonces cualquiera diría, pero ¿por qué estoy yo en contra de que una persona quiera aprender? Bueno, y vamos a ver por qué. Porque acuérdense que esto no es de nosotros. Esto es de aquel que Dios tenga misericordia. ¿Sí? Y lo tengo que decir así porque mucha gente, inclusive muchas mujeres, quieren dirigir obras, se ponen el título de pastoras, de profetisas, y dicen está en la Biblia. Bueno, vamos a ver hoy aquí en cuanto a los requisitos de los obispos, ¿sí? La palabra obispo ya la hemos escuchado y la oímos, yo desde que era niño escucho eso, pero hoy vengo a entender lo que significa tener el deseo de ser un obispo. En otras palabras, esa palabra viene a ser una sede, un lugar, la oficina, la silla de aquel que va a dirigir una obra. Y vamos a empezar en 1 de Timoteo. Aquí es donde está todo. Si usted tiene un problema con esto, tiene un problema con Dios, ¿sí? Y es por eso hay tantos problemas allá afuera en las llamadas iglesias de hoy en nuestros días. Y por supuesto en las de antes también. Pero vamos a empezar, como les dije, en 1 de Timoteo 3:1. Vamos a leer exactamente esto. ¿Qué es lo que se ocupa para que una iglesia sea iglesia del Dios viviente? No se ocupa que usted pertenezca a ninguna, ahora sí que a ninguna doctrina rara, a ninguna denominación tampoco. Vamos a ver de qué se va a tratar la perfecta iglesia del Dios viviente. Porque escrito está, si el que nosotros estemos enredados y no sepamos, eso está en los individuos, porque Dios es bien claro en lo que está escrito aquí. Y hoy lo vamos a ver. Hoy mucha gente se va a molestar porque a nadie, a la gran mayoría, no les gusta la verdad. Les gusta andar metidos en cosas que parecen de verdad, pero no son de verdad. Eso es muy diferente. Por eso escuchen y abran su corazón, no endurezcan su corazón tampoco. Ábranlo, abran el entendimiento, pídanle a Dios que les haga recibir esto. Miren, dice aquí el apóstol Pablo, palabra fiel. Dice así, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cualquiera diría, ahí está, yo quiero ser pastor. Porque eso es lo que significa el ser un líder en la iglesia. Desear el obispado, tener el mando, ser obviamente el pastor general, el que abre la obra, el que dirige, el que tiene todo bajo control, porque ese hombre supuestamente Dios lo escogió. Nada de malo en eso, pero aquí dice Pablo
que si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no es nada malo querer, ahora sí que estar con Dios, si lo podemos ver así. Pero vamos a ver nosotros lo que es necesario para los individuos. Porque todo lo que se va a demandar aquí, lo que vamos a leer ahorita, nosotros sin el Señor en nuestro corazón no podemos hacer nada. Esa transformación la tiene que dar Dios y nosotros ir siendo cambiados. Por eso está escrito lo que vamos a ver. Te digo, vamos a ver esto para que mucha gente se quite de la mente y de su corazón el querer hacer cosas en su propia voluntad y en desobediencia poner mujeres como pastoras, ¿sí? Vamos a ver aquí que no se menciona la mujer en el liderazgo como pastora. Estamos viendo aquí el obispado. Vamos a ver de qué se trata esto y todos los detalles que encierran la gran verdad de Dios, porque esto es un misterio que vamos a ver ahorita. Dice pues 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea, no dice la obispa, el obispo siempre se refiere a un varón, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, como número uno, irreprensible. Ahora, la palabra irreprensible es aquel que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad Dios lo puso y Él está haciendo la obra de Dios. Porque hoy en nuestros días hay gente que está sacando libros para todos aquellos que les encanta y están enamorados de los libros. Una mujer está sacando libros de liderazgo y dice es que es necesario que a los pastores también se les reprenda, porque ellos son humanos, ellos se equivocan. Bueno, eso es lo que ella cree. ¿Se fijan cómo la mujer se mete en donde no debe meterse? Todo para hacer dinero, por supuesto. No le importa ni una iglesia, ni un pastor, nadie. Ella lo que quiere es dinero vendiendo libros. Y esa va para todos aquellos que venden libros, ¿entiendan? ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo aquí, ningún hombre lo puede cambiar. Ninguna mujer puede anticipar algo que ya Dios está dándole a un hombre, a un varón, para que se ponga como pastor. Entiendan, primeramente dice que el obispo sea irreprensible, que no exista nadie que le pueda decir a él que sea reprochado por él considerarse correcto en lo que Dios le puso a hacer. Entonces aquí están los detalles. Dice marido de una sola mujer. Ahí vemos ya nosotros otra vez que no se trata de mujeres. Si fueran mujeres dijera esposa de un solo varón. Tuvieran las dos opciones. Pero aquí es donde toda la gente se está portando y se está yendo por otro lado. Porque todos, según ellos, quieren atribuir algo a la obra de Dios y se ponen ellas, ponen a otra, ponen a otro, y es un solo desorden. Pero aquí está cómo se debe de guiar uno para exclusivamente cumplir los requisitos. Acabamos de leer, marido de una sola mujer, dice sobrio, prudente, oigan eso, sobrio, prudente, y luego dice decoroso. Una persona decorosa es alguien que es digno, que es íntegro y es honesto. Todas esas cosas Dios las va haciendo en un humano, en una persona, si es que ha habido un encuentro con Dios. Porque es que cuando nosotros estudiamos sin el Espíritu Santo, es como un oficio secular. Tenemos la mente en otras cosas siempre que estamos hablando. Podremos acordarnos de memoria lo que está escrito, pero no entendemos, no tenemos espíritu, no tenemos discernimiento. Somos como alguien que estudió para ser mecánico, pero hablando de Dios. No sabemos lo que estamos diciendo y añadimos un montón de mentiras. Estamos haciendo abominaciones, como dije aquella vez. Estamos haciendo blasfemias cuando predicamos sin Espíritu Santo. Por eso entiendan que hay mucha iglesia que en vez de ser vasos de honra, son piedras de tropiezo en la misma iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque no les importa lo que esté escrito. Ellos dicen, así no es, así era antes, pero eso ya cambió. Y ellos ponen sus propias reglas. Estamos en un error cuando hacemos los deseos de nuestro propio corazón y más diciendo que le servimos a Dios. Pongan atención como dice, una persona decorosa, alguien digno, íntegro, honesto. Ahí está. Dice hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. Todas esas aptitudes
Dios las deposita en una persona. Se los digo por experiencia. Yo, una persona que no terminé los estudios en México, desde joven yo perdí todo el interés en la escuela. Y ahorita mis hijos, gracias a Dios, están estudiaron, sacaron todos una profesión. Y yo digo, ¿a quién salieron? ¿Sabe qué? Dios ya sabe lo que está haciendo. Dios sabía que me iba a traer a mí aquí y me iba a poner a mí a predicar, a ser un tipo maestro para su honra y su gloria. Cuando yo de niño, de joven, no me importaba nunca nada, yo decía, yo no sirvo para nada. Pero Dios transforma, Dios cambia. Eso es lo que quiero que entiendan. Cuando nosotros somos sin Dios no somos nada. Cuando viene Él nos cambia para avergonzar a aquellos que piensan que ya saben y pueden. Entonces, vemos aquí que tiene que ser apto para enseñar, no para decir chistes, no para hablar de las comidas de su país, no para hablar de los acontecimientos que vienen, de política, de tantas cosas que los pastores hoy en día hablan detrás de los púlpitos. De eso no se trata esto, no se trata de entretenimiento, se trata, como dice aquí, que ellos sean aptos para enseñar, que puedan desenvolverse en el Espíritu Santo y que la gente sea cambiada y transformada. Porque estamos en un mundo en decadencia. Si la iglesia de hoy en día no tiene esos discípulos de los que Jesús habló, no sirven para nada, no tienen a nadie, no son nadie. ¿Sí? ¿Cuál luz, cuál sal? No tienen nada, no tienen ni siquiera la cabeza que es Cristo. Ese cuerpo está decapitado. ¿Sí? Por eso tenemos que prestar atención a las Escrituras. Dice, no dado al vino, no pendenciero. Ahora, una persona pendenciera, o que sea pendenciero, es aquel que está aficionado a las discusiones, a las peleas o a las riñas. Que sea una persona muy violenta, que quiera con todos hacerse de palabras y después hasta terminar a golpes. Entonces aquí está todo lo que Dios va haciendo en una persona. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Estamos viendo aquí esta parte ahorita. Por eso les decía lo que les decía, cuando las personas se ponen y abren obras sin ser puestos por Dios, lo que los lleva a abrir la obra es el interés del dinero. Lo que los lleva a destruir las obras es la falta de dinero. Entonces puede haber de mucho ahí, de que tienen, porque tienen, se deshacen, porque no hay, también se deshacen. Entonces no hayan a quién culpar. Es que había dinero, es que sí, es que nos faltaba, y es que no, es que se fueron porque no daban dinero. Entonces la peleadera todo el tiempo ahí. Pero es por eso, porque nosotros, los que ya Dios nos llamó, no nos importa nada. Dios es el que provee. Dios no es un Dios mentiroso que me va a hablar a mí y después me va a dejar botado ahí. Dios cumple lo que prometen aquellos que le creen. Yo no sé si usted cree así, pero aquí claramente dice y menciona, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Una persona apacible, dulce, agradable, en la condición y en el trato, sereno y tranquilo. Por eso no le importa que no esté saliendo el dinero para la renta. No le importa que no haya quien esté dando diezmo, que esté poniendo en las ofrendas, porque el aire acondicionado ya se descompuso. O sea, todo esto usted se lo puede ver a sus líderes en el día que predican, o a las mujeres también, cómo empiezan a gritar, cómo se ponen hasta rojos de la cara cuando empiezan a gritar por lo que está pasando. Entonces usted puede ver el carácter humano y tiene que ver cuando el Espíritu está hablando en ellos. Para eso es que usted tiene que probar los espíritus, si son de Dios. No nomás vaya y se quede ahí. Entonces aquí están las advertencias, que tiene que ser apacible, no avaro. Ahorita vamos a hablar de esto. El ser una persona avaro son individuos que desean acumular riquezas para sí mismos y nunca compartir nada. Siempre están preocupados. Siempre están preocupados del dinero y quieren. Entonces llegan en esos carros tan caros a la iglesia y dicen, no, es que es el pastor. Dios lo está bendiciendo, así como lo bendice en su vida espiritual, lo bendice en su vida personal, y quiere abundancia y lo está bendiciendo y le está dando y le está dando en abundancia. No tiene nada de malo porque el obrero es digno de su salario, pero no, uno no ocupa nada de eso. La preocupación de un pastor verdadero es salvar a las almas, salvar las pocas que tiene, aunque tenga una, aunque tenga su familia, su esposa y sus hijos. Esa es su prioridad, salvarlos a ellos primero, por medio de la palabra, de la doctrina de Jesús.
Ya no se diga si tiene 5 o 10 sentados ahí o más, o no se diga si tiene cientos. Las cosas materiales ya no importan, nunca van a importar ya, porque escrito está. Sí, que todo eso se va a acabar, y el que permanece en las cosas de Dios permanece para siempre. Entonces quítense de la mente que el pastor es el pastor y llega en ese carro tan caro, y es bien delicado y tienen que hacerse todos a un lado porque este es el pastor, esta es la silla. Hay que honrar a los líderes, está bien, pero no hay que verlos como si fueran, no. Nosotros tenemos que tener las cosas, nuestros deseos, nuestros pensamientos conforme a la Escritura. Le guste a quien le guste, porque esto es lo que ha dejado Dios, entiendan. Nosotros no podemos brincarnos todas las enseñanzas, todos los mandamientos, todos los preceptos que existen aquí para nosotros hacer nuestra propia voluntad. Esa es desobediencia y vanagloria, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Dice enseguida en el 4 que gobierne bien su casa. ¿Escuchó esa parte? Ahora, ¿por qué dice eso acerca de los obispos? Aquí es donde entra lo que yo les decía al principio. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa se pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces ya vemos que el obispado es desear ser un pastor, abrir una obra. Yo cuando empecé, que el Señor me jaló para aquí, para adentro, andar en las iglesias y todo esto, yo oía mucha gente que decía, mira, ya tiene iglesia fulano, ya tiene una iglesia sutano, él es el pastor. Dije, aleluya, qué bien. Pero después fui meditando y viendo y dije, por eso hay tanta gente que está en el error. Yo no digo que no pueda hacer, por supuesto que puede hacer todo es posible en el Señor. Pero yo estoy hablando cuando las cosas se hacen mal, cuando las cosas no se hacen conforme a lo que vemos escrito, entiendan. ¿Sí? Por eso aquí ya dice cómo cuidará de la iglesia de Dios. Dice en el 6, no un neófito. Oigan esta parte. Este neófito es aquel que se acaba de convertir. Ese tampoco está recomendado que empiece a hacerse un pastor, a que lo pongan ya porque una vez predicó y lo vieron ungido y vieron que habló fuertemente y se movía y se desenvolvía como un verdadero. Bueno, tenemos que esperar de acuerdo a lo que leemos, y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice que no un neófito. Aquí va a decir por qué. Dice, no sea que envaneciéndose, o sea que entre en soberbia y en vanidad, caiga en la condenación del diablo. Ahora, ¿por qué fue condenado Satanás? Piense por qué no es bueno ver a alguien y luego ponerlo a predicar y decir, mira, este es el que sigue, mira, ahí la lleva venga hermano, usted sigue, prepárese algo para la otra semana. Está bien darle las oportunidades, pero tiene usted que hacerlo en orden, conforme a lo que está escrito. Y no soy un legalista, yo le estoy diciendo que vamos a ser juzgados basado en las palabras del Señor, basado en esto que estoy leyendo. Aquí recomienda que no sea uno que se acaba de convertir, porque puede caer en la condenación del diablo. Y ahorita la vamos a ver, porque eso es tan malo, caer en la condenación del diablo, es hacerse una persona soberbia, es hacerse, aunque la Biblia diga que nosotros tenemos que hacernos como a la imagen del Hijo, esto no tiene que ver nada con lo que pasó acá. Vayan a Isaías, te regresamos ahí, vamos a ver qué dice Isaías 14:12, ¿sí? Para recordarnos, ¿no? ¿Qué fue la razón por la cual él fue quitado de donde quería estar y todas estas cosas? Pero vamos a leer lo que dice Isaías 14:12 con referencia a la condenación del propio diablo. Señor lo reprenda. Pregunta con exclamación, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es él. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vean todo el grado de cosas que hacía y hace. Tú que decías en tu corazón, aquí es donde entra el problema. Estamos viendo lo que Dios vio en él.
No fue transformado por el poder de Dios y siempre se mantuvo a lo que Dios decía. Él mismo ya tenía cosas en su corazón que no eran de Dios. Y él trabajaba y hacía, me imagino, estaba con los ángeles y era un ángel. Pero aquí dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Nosotros, como siervos del Señor, nunca en la vida, detrás de un púlpito, o a las personas que no conocen de Dios, vamos a predicar conforme a lo que pensamos, a lo que tenemos en el corazón. No, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hablar, que nos traiga la palabra. Por eso Pablo pedía que oraran por él, para que la palabra corriera y fluyera y la gente fuera alcanzada. Nosotros desaparecemos, entiendan. Por eso es que hay tantos errores en las iglesias. Aquí está diciendo él, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Él nunca dijo, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, algo negativo. Se oía todo muy hermoso, como hoy en día. Como hoy en día las personas predican cosas muy bíblicas según ellos, y la gente que no tiene discernimiento, y que son gente que un día piensan así y otro día piensan acá, que tienen doble ánimo, pues los enredan. Porque claramente dice aquí, ¿no? Lo que decía él en su corazón, subiría al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Oigan lo que él pensó. Se oye como que está bien querer parecerse a Dios, pero si Dios no era el plan de él que eso pasara, por eso es que está escrito, me imagino. Pero entiendan que no podemos nosotros hacer nunca nuestra voluntad en el Evangelio. Por eso lo que vamos a ver tiene todo el sentido. Y vamos a ver algo donde todos necesitan saber para poder desenvolverse como líderes, las mujeres como lo que son y los hombres como lo que son. Dice, aleluya, mas tú derribado eres hasta el Seol, dice, a los lados del abismo. Dice, se inclinaron hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Dice aquí, vengan y pongan atención en el 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. Y lo más tremendo es esto, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces vemos nosotros el efecto de que era en la condenación de Satanás, aunque ya hayas y te estés moviendo en las cosas de Dios tú. Eso es cuando desobedeces, cuando te haces soberbio y empiezas a actuar tú solo, tú sola, o un montón de gente, pero sin Dios, es el problema. Entonces entendamos que tenemos que tener la paciencia de los santos. Aquí no le llamaron a usted a que usted se moviera las carreras, a que usted se deshiciera por esto y no durmiera y no pudiera hacer nada, y por esto y por lo otro, y usted se esté muriendo y trabajando para Dios y desgastándose y cada vez peor y cada vez más tenso. En ningún lugar está esto. Usted tiene que tener la paciencia de los santos y esperar y esperar siempre en el Señor. Esa es su vida cristiana, el esperar en el Señor. Por supuesto trabajando, pero esperando. Porque el moverse solo lo va a llevar a problemas. Y no se diga cuando los demás le ayudan a que usted se mueva. No Dios, los demás. Esa también es otra. Pero volvamos a 1 Timoteo 3:7. Ya vimos que no es un neófito. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Dice así. Dice, para que no caiga en descrédito. Oigan otra vez, el descrédito es la pérdida de la buena reputación de una persona. Entonces es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Dice, para que no caiga en descrédito. Y otra vez dice aquí, y en lazo del diablo. O sea, todo esto está relacionado, ni más ni menos, al mismo Satanás. Siempre ha sido así. Nada más que hoy en día hay unos pastores que no son de Dios, por supuesto, y enseñan todo lo contrario. Enseñan un montón de doctrinas de demonios. Entonces lo digo así porque nada de lo que ellos dicen
es conforme a la doctrina de Jesús. Ellos usan la Biblia y la tuercen y la cambian y la ponen y quitan y ponen y hacen todo un evangelio ellos solos de ahí. Y mucha gente lo cree, dice, oh, tiene sentido. Bueno, entiendan que es así como Satanás se filtra, hablando siempre él de Dios. Él nunca va a incitar a alguien a hacer algo tan tremendo y descarado. Poco a poco se les va a ir metiendo en las doctrinas. Y cuando menos piensen, ya van a estar del otro lado. Por eso tienen que entender que caer en los lazos es caer en las ataduras de Satanás otra vez. Y alguien dirá, no, eso no puede pasar. Bueno, sí puede pasar. Porque tú empiezas a negar a Dios. Lo empiezas a negar y empiezas a recibir otras cosas. Tú mismo abres puertas ahí. Ahora, para ver esto, una de las razones, como les dije hace rato, de cuando los hombres o las mujeres abren sus obras como pastores o como pastoras, es ni más ni menos que por la fama y por el dinero. Entonces, ese es el lazo más grande que tiene Satanás, Señor reprenda, para agarrar a toda la gente. Por eso es que la gente se mete, les voy a poner este ejemplo muy secular, por eso es que la gente se mete a hacer negocios chuecos, se meten a ser traficantes de muchas cosas, incluyendo cuerpos, niños, personas. ¿Por qué? No porque les encante hacer eso, es porque hay dinero. Hay dinero y hay dinero fácil y rápido. Entonces cuando hace la gente estas mentadas obras y en las iglesias, ¿ustedes qué creen que es? ¿El dolor de las almas? ¿El salvarlas? No, es el dinero también. Dice aquí en 1 de Timoteo, en 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Se fijan? Dios sabe en qué cuerpos Él habita y en dónde va a estar todo normal. Y Él también sabe quiénes tienen el montón de iglesias abiertas y a ninguno de ellos que están de líderes, Él les habló. ¿Sí? Por eso la advertencia es que no hagamos caso de nosotros mismos, sino que nos dejemos mover por Dios. Pero dice aquí, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Se está fijando? ¿Se está fijando el desenvolvimiento de estas iglesias cuando se mueven solas? Cuando ellas empiezan a tomar ellas la iniciativa de todo. ¿Sí? Entonces, dice el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Oigan eso, se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que ya nada que ver con el llamamiento, si es que lo hubo, de una manera o de otra, pero siempre fue en el Señor. Si se salen de eso, pues ya se extravían, ya no están ni con Dios. Eso es lo que estamos leyendo. Por eso de los requisitos de los obispos es una gran realidad. Es una gran realidad de aquellos hombres para que dirijan las obras de Dios. Si no, no se puede. Ni yendo a estudiar al seminario, ni nada de eso usted puede ser un pastor. Aunque usted me contradiga lo que usted quiera. Ahí en los seminarios, ahí no se da Espíritu Santo. Ahí no se bautiza. El Señor sabe todas las intenciones de toda esta gente. ¿Sí? Si así se tratara, estuviera escrito por todos lados, de principio a fin. Un ministerio que se llama el discipulado, la escuela para pastores, la escuela para líderes, la escuela para todo lo que quieran ustedes ahí. Estuviera aquí por todos lados. Pero aquí lo que consiste, y tenemos que hacer siempre prestar el corazón primero y dejar que Dios haga lo que Él quiera. Antes de que usted, que me está oyendo, si ese es el caso, se quiera poner a dirigir una obra sin entender y ni saber ni ser llamado. Ahorita vamos a ver por qué. Usted tiene que recibir primeramente la comunión con el Señor y que Dios le vaya hablando y lo vaya tocando a usted. Entonces, vengamos otra vez acá. En 1 Timoteo 3:8 va a hablar acerca de los diáconos, ¿sí? Porque esos también existen. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, ni dados a mucho vino, dice aquí, no codiciosos de ganancias deshonestas, más o menos como el obispo o el pastor,
Dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Vean el cuidado que tiene que existir. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces aquí vemos que se están probando a las personas en las iglesias. El verdadero líder tiene que ponerlo a prueba primero y después ver si es que es irreprensible. Lo que él dijo, lo soportó, lo aguantó, lo afirmó y se dio el resultado de que este diácono en verdad es de Dios. El pastor lo tiene que ver, no nadie más. Si es que el pastor es de Dios, por supuesto. Y luego aquí va a hablar acerca de las mujeres también. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, dice. Ahora, una persona calumniadora es aquella que está difamando, es un poco chismosa, que hace unas cosas así y luego hace otras, es como hipócrita. De esas hay bastantes también. Es una persona impostora o impostor que engaña con apariencia de verdad, hipócrita y mentirosa. Hay muchas de esas en las iglesias. Entonces, por eso es que se les reprende a que no sean calumniadoras, sino sobrias, dice, fieles en todo. Es que acuérdense que el que estamos sirviendo nosotros es a Dios. Nosotros podemos engañar a cuanta gente hay en esa iglesia, pero a Dios no lo engañamos. Y después vamos a levantar lo que hemos estado sembrando. Vamos a cosechar lo que estamos sembrando. ¿Sí? Dice otra vez, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Vemos aquí que pues, tanto como el obispo y el diácono, tienen que ser los dos maridos de una sola mujer. Wow. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos nosotros aquí todo esto y ahorita vamos a ver lo más importante de toda esta predicación. Dice aquí el misterio de la piedad. Aquí es donde se hace una persona verdaderamente en Cristo Jesús. Y aquí es también donde podemos ver que no está en nada, que no le importa nada y todo lo toma muy a la ligera, no le importa nada, no sabe nada, todo lo actúa en la carne, dice palabras, ofende a los que están sentados, grita, dice tonterías por todos lados. Es porque este misterio no le ha sido revelado. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios todavía no le ha hablado. Porque todos aquellos que ya estamos en el Señor, la Biblia dice que todo es el sí y el amén. Eso cubre absolutamente todo en la Escritura. Nosotros no podemos tener un problema con Dios. Como creyentes verdaderos, no podemos negar absolutamente nada de lo que Él ya probó, ya hizo. No podemos hacer nosotros eso. Nosotros no podemos ser de Dios y estar en contra de Dios. El mismo Jesús lo dijo. El que no es conmigo es en contra de mí. El que no recoge, desparrama. Entonces hace todo lo opuesto. Y lo que vamos a ver aquí es por eso que hay tantas denominaciones, es por eso que hay tantas iglesias raras y falsas, y por eso hay tantísimas religiones por todo el mundo, hablando todos de Dios. Porque nadie recibe esto. Y tiene años estas escrituras y nadie, absolutamente nadie las quiere recibir por la dureza de su corazón. Porque si ellos prestaran el corazón a Dios, Dios les revelaba este misterio. Y fueran unas personas muy parecidas a Jesús. Pero unas personas que llevaran luz a donde quiera que fueran. Sus palabras fueran sazonadas con sal. ¿Sí? Fueran unas personas que todo el mundo quisiera oír que están diciendo, porque Dios los está usando. No porque estén hablando profecías y de qué se va a morir y de cuándo va a acabar el mundo, no. Sino por lo hermoso que van a empezar a hablar como si fueran el mismo Jesús. Pero no quieren, endurecen el corazón y endurecen sus mentes. Y no quieren nada, ellos quieren ser lo que ellos quieren ser, como quieren ser. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Dios no trabaja con esa gente porque Dios es el que abre la puerta. Dios es el que tiene que entrar en las personas, no las personas solas. Por eso no es bueno andar uno solo. Me refiero sin el Espíritu Santo. ¿Sí? A eso me refiero. Vamos a leer pues aquí. Dice, esto te escribo, dice el apóstol, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le dice a Timoteo.
Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí ya está hablando del cuerpo de Jesús. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la congregación. Está hablándole al futuro pastor, Pablo. Claramente le está diciendo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, para que vean ustedes que así como hay un solo Dios, hay una sola casa, hay una sola iglesia. Porque dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿Sí? Dice columna y baluarte de la verdad. Entonces vemos que no todos están, en primer lugar, en la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué no están en la iglesia del Dios viviente? Simple y sencillamente porque no son columna y baluarte de la verdad. Están en tantas mil cosas equivocadas. Ellos siempre han hablado de las tradiciones y de lo que hicieron los demás. Nunca la revelación hermosa, poderosa, digna, limpia del Espíritu Santo en ellos. Entonces, por eso es que hay un solo desorden por todos lados. Y gente llega, y gente ve, y gente se sale, y luego llega otra. Así hay iglesias que llevan años con sus puertas abiertas y solo sirven de tropiezo para la iglesia del Señor. Aunque digan que ser ellos la misma iglesia, no lo son. Vamos a leer aquí lo que sigue diciendo. Porque dice que indiscutiblemente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede discutir, no se puede contradecir lo que vamos a ver aquí. Grande es el misterio de la piedad. Y ahí es donde toda la gente, la gran mayoría diría yo, se quedó ahí afuera. Lo tengo que decir así porque en todo el tiempo que yo tengo ya, que el Señor me habló, he visto tantas cosas. Ahorita ya casi se terminó todo eso, pero en el principio íbamos a iglesias, visitábamos, veíamos, era un montón de loqueras, venían gente invitada, pasaba de todo. Entonces era algo increíble cómo la gente estaba antes, y todavía lo sigue estando. Pero vamos a ver el por qué, pues. El por qué están tan perdidos, y lo van a seguir estando. Porque no les gusta la reprensión, no les gusta que Dios los guíe. Entonces jamás van a ser de Dios. Si no son movidos por Dios, nunca van a ser sus hijos ni sus hijas. Van a quedar afuera. Por eso se van a cerrar esas puertas y no se les va a poder abrir. Cuando vayan y toquen y digan, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Sí, porque sí lo hacen, hablan en el nombre y hacen y tacen y ponen y quitan y hacen, pero eso no va a alcanzar para nada. ¿Sí? Entiendan y pónganse a meditar ya. Vamos a leer qué dice aquí. Son 6 cosas que hay que saber. ¿Sí? Qué tremendo que sea el número de hombre, ¿no? 6 cosas que vamos a ver aquí. Vamos a ver, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 6 cosas, el número de hombre. ¿Sí? Es importante, muy importante que toda la iglesia sepa esto. Porque es que si no, van a quedar afuera. Van a quedar afuera porque es que no entienden, no reciben, no creen. No reciben al Señor. Todo esto que vamos a ver es muy grande, muy extenso. Hoy nomás vamos a ver una parte. Dice como número 1, Dios fue manifestado en carne. Vean, pónganle una marca. Y vámonos hasta Juan 1.14. Juan 1.14. Aunque ya se lo sepa, se lo tengo que leer. Se lo tengo que leer porque hay gente que no cree en eso y son cristianos. Hay gente que no cree en eso y son cristianos. Entonces vamos a ver ahorita por qué es tan importante todo esto, ¿no? Gloria al Señor. Vean ustedes pues que la gente está escrito pero no lo creen. Aleluya, gloria al Señor. Dice Juan, gloria a Dios, 1.14. Dice, y aquel verbo, veamos claramente, aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces podemos ver nosotros aquí un Jesús que se manifiesta claramente y lo ven
lleno de gracia y de verdad. Aunque no le crean, aunque digan, no, así no es que Jesús no es esto, no es que Jesús no hizo lo otro. Bueno, aquí están los testimonios de que lo vieron lleno de gracia y de verdad. Todo lo que dice Jesús es verdad. Por eso desde ahí ya viene la gente a pertenecer a otras iglesias, a otras denominaciones y a otras religiones, porque no aceptan lo que dice acerca de Jesús. Todo aquel que no reciba lo que dice Jesús queda fuera. Ahí está. El otro es justificado en el Espíritu. Vean, aquí mismo, en Juan 1:32 al 33, vamos a ver la misma fuerza de cuando la gente niega las cosas. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Alguien dirá eso? ¿Qué? Bueno, vean lo que dice el 33. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ves descender el Espíritu y que permanezca sobre él, refiriéndose a Jesús. Vean lo que va a declarar aquí. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces todas las personas que no creen en Jesús jamás van a ser bautizadas por él. ¿Sí? Todos aquellos que tengan otra idea acerca de Jesús, no conforme a la Escritura, afuera. Por eso este es un misterio, les decía, y claro, escrito está indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Porque es que si no se recibe esto, se queda afuera. Así usted se muere en su religión, hablando siempre de un Jesús a medias, de un Padre a medias. Usted se queda a medias, se queda afuera. Infierno espera para todos aquellos que mueren sin Cristo en el corazón. Por eso entiendan que aquí es donde se va a ver en la luz quién es usted, sí o no, y donde usted se congrega también. Aquí vemos esto, dice claramente, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, el mismo Jesucristo. Por eso es que mucha gente usted la ve predicar y predica puras tonterías, puros chistes, puras mensadas, puras tonterías, puras blasfemias. ¿Por qué? Porque no hay espíritu en ellos. Aunque se vistan bien y todo, anden bien arreglados y todo, tengan la iglesia en orden y todo, pero no hay espíritu, no son nada. No son nada, de ningún lugar van. No van ni con ningún Dios, ni tienen relación ni comunión con Él. Porque es que Él es el que va a poner ese espíritu de sabiduría, de poder, de entendimiento, de discernimiento, todo. Van a conocer la verdad. Por eso entiendan, mucha gente está fuera en esto. Ahí está. ¿Por qué es tan importante el misterio de la piedad? ¿Y por qué las iglesias hacen lo que sea? En cuanto a mujeres, niños, hombres, varones, jóvenes, viejos, todo eso es un desorden por todos lados. Entonces ahí dice, ¿no? Justificado en el Espíritu. Luego dice, visto de los ángeles. ¿Oh? ¿Qué tienen que ver los ángeles? Bueno, vamos a ver. En Mateo 28:1, ¿qué tienen que ver todas estas cosas? Bueno, muchísimo tiene que ver. Todo esto tiene que ver con la certeza, la seguridad, que es nuestro Jesús. Vean y entiendan. Mateo 28:1. ¿Qué dice Mateo 28:1? Esto tiene que ver ni más ni menos con la misma resurrección. Porque es que si no pasó así, como muchos lo aseguran, van a quedar fuera también. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con los individuos. Mateo 28:1 dice, pasando el día de reposo, dice, al amanecer el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea que personas humanas, sabiendo ya que Jesús les había dicho que iba a resucitar, ellas llegaron a ver si lo hallaban, porque me imagino, no se imaginaron, o no creyeron, o yo no sé, pero lo andaban buscando. Veamos a ver qué pasó aquí. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Dice, y de miedo de él, los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Vean ustedes lo que pasó aquí. Dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, les dice. Oigan eso. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces ya sabían. Vean lo que pasó en el 6. No está aquí, les dice, pues ha resucitado, como dijo, dice, venir ver el lugar donde fue puesto el Señor.
Entonces, vamos a ver ahorita algo aquí. Porque la gente, obviamente, en muchas religiones no creen ni tienen nada con Jesús. Entonces, mucho menos van a creer que este Jesús resucitó. ¿Sí? Y para no irnos tan lejos, para que ustedes vean los judíos, cómo piensan, bueno, de acuerdo a lo que está aquí, ¿no? Porque hay un montón de religiones de judíos todavía. Pero les voy a leer este informe del guardia para que ustedes vean que en base a eso mucha gente no cree. Tienen Biblias, pero no creen. Entonces esos también quedan fuera. No creen que Jesús resucitó, no creen que Jesús es nadie, quedan fuera. Entonces vamos a ver qué dicen aquí, porque le tengo que mostrar esto acerca de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de judíos religiosos saliendo por todos lados invitando a gente con unas doctrinas donde ellos usan la Biblia, como se los dije una vez. Y ellos están todavía en un plan diferente, pero ellos no pueden ofrecer algo que no tienen. ¿Sí? Ellos no tienen a Jesús. Estoy hablando del judío regular, que tiene su religión y empieza de repente a hablar del Torá, o del Pentateuco, o del libro de Moisés y todas estas cosas, y sacan Biblia y Génesis y no sé qué, y conoces esto, y la gente se emboba, porque esa es la palabra, y empiezan a seguirlos. Pero vean lo que dice aquí. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Dice, reunidos con los ancianos, dice, había habido consejo. Dice, dieron mucho dinero a los soldados. Vean lo que pasó aquí. Y reunidos con los ancianos y había habido consejo, dice, dieron mucho dinero a los soldados. Vean para qué les dieron el dinero. Diciendo, decir vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Esa es la declaración acerca de que por qué el cuerpo de Jesús no está. Porque dicen ellos que vinieron los discípulos mientras ellos estaban dormidos y se llevaron el cuerpo, no que resucitó. Entonces ahí es donde vemos el error otra vez. Pero ahí no para. Dice, y esto lo oyeron, dice, esto le oyeren el gobernador, nosotros le persuadimos. Dice, y os pondremos a salvo. O sea que le iban a decir al gobernador también, y lo iban a convencer y los iban a salvar, no los iban a castigar por lo que había pasado. Pero vean el desenlace en el 15, dice, y ellos tomando el dinero hicieron como que se les había instruido. Dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, si esos judíos que usted ve en el internet abriendo y diciendo, hablando y enseñando con la Biblia, esos son los mismos judíos que no creen en Jesús. Usted no les puede recibir nada a ellos, por mucha Biblia que le hablen. ¿Sí? Aunque usted diga, ay, son el pueblo de Dios, es Israel, y que ahí dice que Israel, en la Biblia de Israel. Pues sí, pero ellos están en un plan diferente. Usted déjelos mejor en paz. Ore por ellos y por la paz de Jerusalén, pero déjelos en paz, usted no se meta con ellos. Usted déjelos a ellos, no les crea nada. ¿Sí? Se lo recomiendo. Por eso le conviene. Entonces aquí ellos están sin nada. Bueno, ahí estamos viendo, porque esto es un misterio. El misterio de la piedad. Dice enseguida, predicado a los gentiles. Bueno, eso también ya pasó. Predicado a los gentiles. Vamos a ver nosotros que este Dios, cuando se trata de salvar gente, por eso es que Cristo murió por el mundo. ¿Sí? Por eso es que de tal manera amó al mundo. ¿Cómo amó al mundo? ¿De qué manera? Pues a la manera de Jesús. Busque usted en el libro de los Hechos, Hechos 10:34. Hechos 10:34, vamos a ver nosotros acá, cómo el testimonio que se va a ver aquí, de Pedro, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces aquí vemos nosotros que puede ser de cualquier país, puede venir de donde sea, puede estar en donde él sea, pero aquí vemos el detalle, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ese es el principio. Ese es el principio para una persona, cómo empezar a acercarse a Dios, teniéndole temor y agradecido siempre por lo que pasa en su vida, me imagino, pues de acuerdo a lo que leemos.
Pero dice aquí, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dice, este es Señor de todos. Entonces vemos que si es Señor de todos, fue predicado y es predicado a toda la gente, a todos los gentiles, no nomás a Israel. Entonces son los testimonios que tienen que coincidir para que una persona vaya caminando en el conocimiento de Dios, los misterios de la piedad. Por eso estamos viendo esto. Dice, vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, que predicó Juan. Entonces ahí vemos todas las pruebas en la Biblia para que la gente crea y esté en paz y pueda llevar su obra, la obra del Señor, en donde quiera que Dios le haya hablado, no de la otra manera. Por eso estamos viendo esto. Dice enseguida, el que sigue dice, creído en el mundo. Bueno, eso también lo podemos ver. Podemos ver que eso ya pasó y está pasando. Por eso mucha gente, es triste saber, darnos cuenta, que de toda la gente que se le está predicando la verdad, mucha gente lo está despreciando. Está despreciando la verdad de Dios. Colosenses 1:3 al 6 dice Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, o sea, la vida eterna. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ahí están, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Oigan bien aquí ya lo que pasa, para que ustedes vean que esto tiene toda la verdad en esto que estamos viendo, de aquellos que están mal y de aquellos que ya están bien. Dice aquí, repito el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Vean lo que pasa, y lleva fruto, y crece también en vosotros. ¿De qué está hablando? Del conocimiento, la sabiduría, que es la palabra en las personas. Lleva fruto, crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces aquí ya no hay excusa para nadie, de que oyó, vio, recibió y se fue por otro lado. Eso de que se fue por otro lado es porque la persona quiso. Porque la persona quiso dejar a Dios. Porque Dios es fiel. Dios no deja a nadie. Él mismo lo dice. Nunca os dejaré. Si alguien opta por agarrar otro camino, es en el individuo. Es en la persona y en aquellos que tienen obras falsas. Sí, me refiero a iglesias falsas, predicadores falsos, hermanos falsos, de todo. Entonces vemos aquí el efecto de cuando se dice la verdad que lleva fruto, crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, dice él. Entonces vemos nosotros todo esto para poder entender de que el misterio de la piedad no toda la gente lo tiene, no toda la gente lo sabe, ni toda la gente, por supuesto, lo quiere recibir. Entonces, ahí estamos viendo, el único que nos queda es recibido arriba en gloria. Ahora, eso también está escrito. En Lucas 24:50, miren, ya casi vamos a acabar. Lucas 24:50, vemos nosotros, aleluya, que así pasó, fue recibido arriba en gloria. Por eso mucha gente no cree que Jesús es Dios, no cree que Jesús se le dio toda potestad, no creen que Jesús fue, como dice él, creído en el mundo, predicado en los gentiles. Nada de eso mucha gente cree, pero igual son cristianos. ¿Cómo está eso? Pero vamos a ver el último ya. Lucas 24:50 dice, los sacó fuera hasta Betania, dice, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces no se dice mucho aquí, pero suficiente para creer, ¿sí? No necesitamos más, solamente que esté escrito. Ahora vamos a ver nosotros ya que porque la gente, después de que ve o sabe la verdad, vamos viendo aquí nosotros, como dice en el encabezado, predicción de la apostasía. Ahora vamos a ver por qué dice eso aquí precisamente en esta página o en esta parte de la escritura.
Dice, pero el Espíritu, refiriéndose a Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea que algunos se van a apartar de la verdad. ¿Sí? No solamente se estaban enfriando o no entendían, sino que de repente se van a ir de con Dios. Por eso les decía lo que les decía, que aquellos que optan por dejar a Dios es porque está escrito. Es porque está escrito y por eso lo estamos viendo. No porque usted diga, ay no, yo me alejé, me enfrié. Bueno, sí, véalo como usted quiera, pero no lo haga. Dice que se van a apartar, dice, algunos apostatarán de la fe. Pero vamos viendo nosotros aquí que es donde agarran las doctrinas de otra gente. Las iglesias que no son de Dios. Todo lo que no es del Señor. Dice que se van a, dice ahí, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces vemos nosotros que no solamente, como dije yo, se apartaron, pero ya están buscando otras cosas. Porque mucha gente dice, yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo estando ahí, yo voy aquí, yo voy allá, ya andamos haciendo ya muchas cosas, pero vamos viendo qué es lo que están haciendo. Dice aquí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, dice, participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Entonces vemos aquí que los van a enredar otra vez y les van a empezar a enseñar cosas y decirles, esto es para la gloria de Dios, esto es para la honra, esto está escrito. Les van a empezar a mentir. Ahí está. A los que han conocido la verdad. Y aquí afirma lo que ya todos sabemos. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Dice, si se toma con acción de gracias. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice, le va a decir ya el último a Timoteo, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí le está diciendo, si esto enseñas, todo lo que vimos. ¿Se fijan? Dice, desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, lo que acabamos de ver, el misterio de la piedad. Ese es el consejo también, uno de tantos, que se ejercite para la piedad. Oigan eso. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Por eso es que mucha gente vemos la mano de Dios ahorita, vemos la bendición y por supuesto dice aquí, y en la vida venidera. Dice otra vez, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces ahí vemos ya de lo que está hablando él, de aquellos que creen en él, en Jesús. Por eso es que entiendan, mayormente de los que creen, porque es que no se trata de ser como los demás, se trata de tener la comunión que tenemos que tener con Dios. De eso se trata. Los demás, si están como nosotros, gloria al Señor. Los que no, pues es muy triste. Pero usted tiene que confortarse con las Escrituras y con la verdad que usted está viviendo, no de parecerse a nadie. Olvídese de eso. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, le dice. Lo más importante, ¿no? Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, se tiene que ver el verdadero hombre de Dios. Es lo que le está diciendo. El aprovechamiento lo tienen que ver todos. Lo que él está haciendo, la transformación que Dios está haciendo en este joven predicador. Y vean la recomendación que le hace. Ten cuidado de ti mismo. Oigan eso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Oigan, ahí está. Dos cosas bien importantes. Él mismo y la doctrina. Dice, persiste en ello. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces vemos eso, que es una cobertura completa para él mismo, para empezando la doctrina y los que están sentados. Por eso es que vemos tantos errores hoy en día, de que no mucha gente quiere creer esto, por supuesto.
Voy a leer esto y aquí voy a cerrar ya. Primera de Timoteo 6:3 al 10. Vamos a ver nosotros ya aquí, con esto ya voy a cerrar. Dice, si alguno enseña otra cosa, vean esto, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es todo lo que leemos, todo lo que Dios nos muestra. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Dice claramente, lo repito, si alguno enseña otra cosa, que es lo que mucho se ve allá afuera, desafortunadamente, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ya vimos ahora sí porque es un misterio. Hay que enseñar conforme a la piedad, hay que enseñar conforme a lo que les acabé de enseñar. Si nosotros dejamos eso afuera, nosotros mismos nos quedamos afuera también. Por mucho que andemos hablando y diciendo y teniendo el montón de servicios, pero ignoramos las cosas de Dios, estamos afuera todavía, no sabemos nada. Por eso entiendan lo que dice aquí. Dice, gloria al Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sí? Vean qué importante es eso. Dice, está envanecido, nada sabe, y deliria acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es lo que pasa en las iglesias, por eso se deshacen. No porque también Dios no las pone, pero vemos que eso pasa mucho, por eso es que cada quien para su casa. Ahí está, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice, disputas necias, o sea, son contenciosos. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, dice, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, o sea, toman las cosas de Dios solamente para enriquecerse. Por eso usted tiene que prestar mucha atención y ver por usted mismo. Aquí está, que toman la piedad como fuente de ganancia, dice, apártate de los tales. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, o sea, de la gran verdad. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por eso les decía yo acerca de que a nosotros ya no nos importaba nada. Ya no nos importaban las cosas materiales, ya no nos importa. Obviamente lo ocupamos, pero ese no es el interés. Ese no es el gol de nosotros, el punto clave de llegar a tener todo en este mundo, no. Aquí dice, por eso está el ejemplo. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Se fijan? Y sin duda nada podremos sacar. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y hoy en día no es lo que vemos. Hoy en día vemos gente que cada vez se va enriqueciendo más. Cada vez van teniendo más cosas. Hoy en día tienen hasta aviones, casas, tienen de todo. Estamos hablando de aquellos que logran amasar bastante dinero. Entonces, con esto cerramos y espero que esto haya sido de bendición. Yo sé que estas palabras fueron muy duras para muchos de ustedes, pero esto es lo que Dios pone y esto es lo que Dios quiere que ustedes sepan. Que empiecen, ahora sí que, a poner el interés en esta iglesia del Dios viviente. Amén. Que de eso se trata todo esto, no de nosotros. Se trata de servirle siempre a Dios y servir a los demás. Amén. Dios los bendiga.